invitación a estar aquí con ustedes. Yo quería más bien hacer como una especie primero una breve introducción de qué es lo que es esto del proyecto decolonial, ¿no? Porque a veces hay muchos malentendidos alrededor de ese tema. Y quisiera comenzar un poco por yo situarme, desde dónde yo vengo y cómo llego a esto y cuáles son el tipo de disyuntivas que me llevaron a, de alguna manera, identificarme o meterme en esta cuestión que se llama el proyecto decolonial, o alguna gente lo conoce modernidad, colonialidad, y tiene diversos nombres, pero quiero comenzar por decir, bueno, yo vengo de una colonia, Puerto Rico, que es una isla en el Caribe, que es una colonia norteamericana desde, bueno, la guerra hispanoamericana del final del siglo XIX y hasta el día de hoy. Y bueno, el tipo de pregunta que, bueno, siempre fui un militante anticolonialista, antiimperialista en Puerto Rico, y el tipo de pregunta que nos hacíamos en Puerto Rico era, bueno, somos una especie de cosa anacrónica ahí, de una colonia todavía, o sea, a fines del 20, principios del 21, una colonia, bueno, muy tradicional, donde el Congreso americano sigue ejerciendo la soberanía sobre la isla. Y bueno, la pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿qué significa descolonizar a finales del siglo XX, principios del XXI? Porque el tipo de pregunta que habría que formulábamos era ¿cómo es posible, luego de ver lo que ha sido las independencias realmente existentes en América Latina, pues nos preguntábamos, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en un contexto donde todas esas independencias de alguna manera terminaron como neocolonias norteamericanas? En el 19 eran neocolonias británicas y luego en el 20 neocolonias norteamericanas, donde en la División Internacional del Trabajo América Latina siempre fue un espacio subordinado en la acumulación de capital a nivel internacional, que provee mano de obra barata y recursos naturales baratos a las empresas multinacionales y a los países del norte global, los países imperialistas. Entonces, la descolonización de la época colonial a la llamada época postcolonial, pues realmente fue muy limitada porque los países quedaron de alguna manera donde estaban, en la División Internacional del Trabajo. Entonces, una pregunta que nos hacíamos en Puerto Rico era, dada esa experiencia en América Latina, ¿cómo le hacemos para que un proyecto independentista desde Puerto Rico tuviera otro carácter o tuviera otras posibilidades, que no sea llegar a una independencia formal que al final termine siendo una neocolonia de algún imperio, pero en este caso, sin duda, el imperio norteamericano, que es el que hegemoniza esa región del mundo que se llama el Caribe y América Latina. Entonces, el otro elemento también que es fundamental en América Latina es que no solamente no se descolonizó la economía política, es decir, no solamente los países luego de las independencias formales terminaron siendo periferias de los centros metropolitanos, sino que la otra pregunta era cómo descolonizar las estructuras y las jerarquías de poder en el plano social. Por ejemplo, jerarquías raciales o jerarquías patriarcales, porque las independencias latinoamericanas fueron muy patriarcales y además muy racistas, porque eran las élites criollas blancas las que hegemonizaron los nuevos estados y los sectores populares, mestizos, indígenas, afros, etcétera, quedaron en el mismo sitio que en la época de la colonia. Es decir, no se descolonizaron las sociedades después de la independencia. Entonces, en la noción que se manejaba
en el siglo XIX de independencia era más bien como una independencia jurídica, política de un imperio, pero las estructuras de poder en el plano de la economía política, en el plano de las relaciones de género, sexualidad, relaciones de dominación racial, de clase, todo esto, pues los países no se descolonizaron. Continuaron las continuidades de la época colonial fueron mayores que las discontinuidades en la etapa post-colonial o post-independencia. Entonces, las élites blancas criollas terminaron hegemonizando los países en América Latina, dejando a las poblaciones populares, trabajadoras, que en el caso de América Latina casi siempre se superpone la posición de clase subordinada con la posición de subordinación también racial, de mestizos y de afros y de indígenas. Y entonces la pregunta que nos hacíamos desde Puerto Rico a finales del siglo XX, luego de ver 100 años de este desastre, era, bueno, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Cómo salir de una situación colonial donde no repitamos eso? Donde no sea una situación donde el proceso de independencia conlleve otra vez seguir como un país subordinado periférico en la División Internacional del Trabajo, como un país que le provee, que sea una gran maquiladora, ¿no?, para los Estados Unidos y para el gran capital, para un país de, bueno, negros y mulatos, que una élite criolla blanca en el nombre de no sé qué, pues vuelva y hegemonice todo y estemos en lo mismo. Entonces, ¿cómo romper? ¿Qué significa descolonización? Estas son las preguntas que a mí me llevaron a meterme en esta cosa de lo que se llama en América Latina el proyecto Modernidad-Colonialidad. ¿Cómo hacerle para que las élites no sean élites criollas blancas, patriarcales, masculinas, etcétera, ¿no? Capitalistas. Entonces, eso era para nosotros, bueno, las preguntas que nos hacían pensar qué significa descolonización. Y claro, una de las cosas que era evidente es que descolonización jurídico-política no es suficiente. Eso no nos va a llevar muy lejos porque ya no hay que ser Nostradamus y ver el futuro, predecir el futuro, sino que el futuro lo tenemos al lado, mirando la experiencia de Centroamérica, la experiencia de la República Dominicana, Haití, Jamaica, las islas alrededor. O sea, la experiencia está allí, no hay que ser Nostradamus, ya sabemos cómo es la cosa y para dónde va la cosa. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y estas son las preguntas que entonces nos llevan a pensar en, bueno, y entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿en qué consiste la cartografía del poder, ¿no?, del sistema mundial en que estamos metidos? Y nos obliga entonces a tener que reformular y repensar muchas cosas, ¿bien? De hecho, algunas de las personas de modernidad-colonialidad de otras partes de América Latina han llegado a decir públicamente que llegaron a pasar temporadas en Puerto Rico y que fue estando en Puerto Rico que les hizo pensar todo este problema, ¿no? De, bueno, ¿y qué significa esto? ¿Independencia para qué? ¿Para dónde vamos con la independencia? ¿Soberanía en el siglo XXI? ¿Qué significa? Dado todo el desastre que ha ocurrido en la región. Esto yo no lo digo porque ustedes tengan que tomar un modelo ni nada de eso, sino quizás como preguntas y cuestionamientos y vamos a ponerlo así, cosas para pensar, ¿no? Ya desde Cataluña, ¿qué significa todo esto, ¿no? Pero es un poco de provocar pensar estas cosas, porque yo creo que son cosas fundamentales. De lo contrario, se corre un riesgo bien grande de fetichizar las independencias y creernos que la independencia es la panacea que lo va a solucionar todo. Y resulta que en nuestra experiencia de América Latina no es así, que las independencias en realidad hubo más continuidades que discontinuidades. Por supuesto que
haber echado al Imperio Español, portugués, etcétera, bueno, era un paso adelante, pero luego si lo reemplaza un hijo de los españoles o un hijo de los portugueses para hacer lo mismo, bueno, entonces ¿cuánto hemos avanzado, no? Y bueno, un poco para situar cuáles son el tipo de preguntas que desde mi posicionalidad, desde donde yo vengo, pues nos obligaron a tener que pensar en otras cosas que voy a tratar de explicar aquí. Eso entonces nos lleva, por lo menos a mí, a pensar junto con otros compañeros y compañeras el tema de la cartografía del poder del sistema mundial o el sistema mundo en que estamos metidos. Usualmente nosotros pensamos el tema de la cartografía del poder, al menos yo, que venía desde la izquierda más marxista, lo pensábamos fundamentalmente a partir de un sistema económico. Pensábamos que el problema que enfrentamos, un problema de un sistema mundo capitalista que ha generado una jerarquía de dominación y de explotación a escala mundial sobre pueblos en el mundo, etcétera, y que de alguna manera solucionando ese problema, solucionábamos los otros problemas. Solucionamos el problema ecológico, solucionamos el problema patriarcal, solucionamos el problema racial, solucionamos problemas de eurocentrismo epistemológico, solucionamos problemas de jerarquías pedagógicas o jerarquías de género, de sexualidad, etcétera, ¿no? O las jerarquías religiosas del mundo, donde la cristiandad es considerada como la espiritualidad superior sobre las demás y todo esto. Entonces, pensábamos que resolviendo eso, resolvíamos lo demás. Y eso era parte de un paradigma, del paradigma del socialismo del siglo XX, que pensábamos, y todos de alguna manera formamos parte de ese movimiento, que asumíamos que en última instancia el problema es un problema económico, de clase, de explotación del trabajo, etcétera, y que solucionando eso de alguna manera se solucionaba lo otro. Y resulta que luego viene la crisis del llamado socialismo realmente existente a finales de los 80, y claro, en Puerto Rico nos confrontamos luego con la pregunta, porque para nosotros Cuba era como un horizonte, ¿no?, de posibilidad, pero de momento se cae todo eso y nos confrontamos con la otra pregunta, que era, bueno, ¿qué significa lo que se ha llamado socialismo? ¿Cuál es qué pasó ahí? De momento vemos sectores populares levantándose contra los llamados estados obreros, etcétera, en Europa del Este, y bueno, y nos hace entonces ya no solamente pensar sobre el problema de qué significa descolonización en el siglo XXI, sino también pensar, bueno, ¿y cuáles son las alternativas? Porque si este modelo, bueno, fracasó, cayó, y cayó no solamente porque los países imperialistas hicieran todo su trabajo de destrucción de esto otro, sino también porque habían problemas serios internamente. Y entonces, claro, el paradigma con que operaba ese socialismo del siglo XX era el paradigma, de alguna manera, que se empataba con ciertas narrativas de la modernidad, de progreso, de desarrollo, de ideologías desarrollistas, ideologías de progreso, pero desde la izquierda, claro. O sea, ideologías que eran movilizadas por la derecha y que ahora la izquierda las asumía, que era vamos a ponerlo así, la retórica de la modernidad en el mundo. Y claro, se asumía que resolviendo el problema económico resolvían lo demás, y resulta que no solamente no se resolvió lo demás, es que no se resolvió ni siquiera lo que se propusieron resolver, porque en muchos de esos lugares, llámele socialismo de Estado, socialismo realmente existente, socialismo autoritario, o llámele
o llámele capitalismo de Estado, que eso es toda una discusión. Yo me identifico más con la tesis de capitalismo de Estado, pero yo sé que esto es un debate abierto. Y no tenemos que necesariamente coincidir, lo importante es que coincidamos que eso no funcionó y que había problemas y cuáles eran los problemas. Pero el problema es que no solamente no se resolvió lo que se propusieron resolver, sino no solamente no se resolvió todo lo otro que decían que se iba a resolver con resolviendo lo económico, sino que lo propio económico no se resolvió tampoco. Porque si te organizas contra el capital de manera racista, de manera sexista, de manera homofóbica, de manera eurocéntrica, de manera cristianocéntrica, aunque seas ateo, porque se puede ser ateo y ser muy cristianocéntrico. O sea, no perdamos de vista eso. Porque de cultura y de cosmogonía, pues somos muy cristianos, aunque nos declaremos ateos. Yo por eso me encantan los musulmanes, cuando me dicen intelectuales musulmanes, yo decía, yo soy ateo, pero soy musulmán. Y claro, es un acto de honestidad, porque están diciendo, mira, yo pienso desde una cultura, una cosmogonía particular, y aunque sea ateo, bueno, yo me formé allí. Pero en Occidente tenemos esta tendencia a decir, somos ateos, estamos más allá de cualquier religión y cosmogonía y no sé qué, y resulta que no, que en decir que somos ateos no nos saca de nuestra cristiandad, ¿bien? Y habría que hacer un proceso de reflexión de cuán cristianos somos en muchas cosas, pero bueno. Entonces, que es parte de lo decolonial, ¿no? Descolonizar también esas estructuras. Bueno, entonces, en el plano del socialismo realmente existente, claro, te organizas contra el capital, reproduciendo todas las lógicas de patriarcales, raciales, eurocéntricas, etcétera, y se corrompe la lucha contra el capital. ¿Por qué? Porque los medios definen los fines. Es decir, los medios, no es que los medios justifican los fines, es que definen los fines. Si tú te organizas de manera racista, o de manera sexista, o de manera eurocéntrica, de manera, oye, el resultado de lo que estás haciendo, pues va a terminar totalmente corrompido, por mejores intenciones que tengas. Porque están metiendo por allí un montón de lógicas de dominación de este sistema mundo que no se agotan en las económicas, pero que las económicas están ya atravesadas por ellas. Es decir, de momento nos encontramos con una crisis del marxismo en América Latina, porque este modelo cae y de momento nos ponemos a pensar, bueno, entonces, ¿de qué se trata la cosa? Y ahí vienen toda una serie de levantamientos indígenas en la región que comienzan a decirnos, y no solamente indígenas, también pensamiento de origen africano, ¿no? En el Caribe, por ejemplo, donde yo vengo, pues que están diciendo, oye, esto no es solamente un sistema económico. Ustedes se equivocan ahí. Ustedes están en una perspectiva de izquierda occidentalizada. Ustedes no están viendo que aquí estamos hablando de una civilización que tiene una multiplicidad de estructuras y jerarquías de poder que no se agotan en lo económico y que eso que llamamos lo económico no existe como tal en el sentido de que está atravesado ya por las lógicas civilizatorias de este sistema mundo. Es decir, hay unas lógicas civilizatorias que organizan la acumulación de capital de manera racista, de manera sexista, de manera eurocéntrica, de manera en la cual la riqueza se acumula en el norte global y se extrae del sur global. O sea, cuando empiezas a mirar cómo funciona el capitalismo es un sistema que funciona, que es un sistema histórico con una multiplicidad de lógicas civilizatorias y que no puedes decir lo económico está aquí, lo patriarcal allá y lo racial por allá, sino que está todo entretejido e imbricado de una manera muy compleja. Entonces, los pueblos indígenas nos invitan a pensar, oye, el paradigma que ustedes están usando, y los pueblos también de origen africano, ¿no? En el caso del Caribe es más africano, en América Latina más indígena, nos dicen, oye, el problema ustedes lo están dejando muy en la superficie. Ustedes, me refiero a la izquierda marxista más occidentalizada de la cual yo vengo, ¿bien? Y nos confrontaban y nos decían, oye, pero ustedes se están quedando en la superficie. Ustedes no están mirando que esto es un monstruo de 15, 16 cabezas. Ustedes no están mirando que esto es una cosa más complicada.
y que por tanto están usando un paradigma todavía muy eurocéntrico, porque ustedes están mirando desde una mirada nordocéntrica, en el sentido de que estás privilegiando el problema económico, y como estás de alguna manera en el paradigma occidental, no logras ver que aquí hay un montón de otras cosas pasando que desde el punto de vista de un africano, un indígena en las Américas, pues se nos hace muy visible, pero a ustedes se les hace invisible. Entonces, de momento empezamos todo un debate sobre, bueno, ¿esto es un sistema económico o esto es una civilización? ¿Y cuáles son las implicaciones teóricas y políticas de esa discusión? Entonces, yo estoy aquí haciendo, para los que llegaron un poco tarde, un recuento un poco histórico de mi propia trayectoria, porque voy poniendo un poquito a través de eso los temas, ¿no? Que se conoce como el giro decolonial en América Latina, pero que esto de lo decolonial, yo quiero también aclarar que esto es muy viejo. Y siempre en América Latina yo digo, lo decolonial en América Latina está allí desde que Colón se bajó del barco, ¿bien? Desde que se bajó del barco hay ya intervenciones decoloniales. Esto no es un grupillo, modernidad, colonialidad, que de momento empieza, no. Esto es una cosa que viene de bien atrás, y además lo decolonial siempre es diverso en el sentido de que hay proyectos decoloniales en plural, no hay uno, hay múltiples. ¿Por qué? Porque hay diferentes historias imperiales coloniales diversas, y además hay diferentes cosmovisiones, epistemología, etcétera, y por tanto el proyecto decolonial de los Aymaras no puede ser el mismo que el proyecto decolonial de los tojolabales en el sur de México, los Aymaras en Bolivia, ¿no? O el proyecto decolonial de poblaciones de origen africano en el Caribe no es el mismo que las poblaciones mestizas en las zonas urbanas de América Latina, etcétera. O sea, hay experiencias coloniales imperiales, historias locales, historias de resistencia, epistemologías, cosmogonías muy diversas, y por tanto una de las cosas que nos invitan los indígenas a pensar es salirnos del universalismo. Uni significa uno, que define para todos que es verdad, que es realidad y que es lo mejor para usted. Y casi siempre ese uno, uni-versalismo, uno que define para usted que es verdad, que es realidad y que es lo mejor para usted. Entonces, casi siempre ese uno en la historia de la modernidad colonial es un hombre occidental de 5 países, como diría Boaventura de Sosa Santos. Es decir, un italiano, un francés, un alemán, un británico o un estadounidense. Y el privilegio epistemológico de la modernidad está en hombres de esos 5 países. Las mujeres están fuera, incluida la de los 5 países. ¿Bien? Están fuera. Y por supuesto los pueblos, incluso países que se conocen como parte de ese occidente, entre comillas, como países del sur de Europa y del este de Europa, etcétera, están fuera también. En mi trabajo yo he identificado, y no tengo tiempo de elaborar eso aquí, pero hay muchos videos míos por ahí sobre eso, yo he identificado 4, porque si decimos, bueno, ¿por qué el hombre occidental de 5 países monopoliza las estructuras de producción de conocimiento a nivel planetario? Y saben mejor, asumen que ellos saben mejor qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para ti. Entonces, ¿cómo pasó eso? Si no tenemos una explicación patriarcal que dice, bueno, los hombres conocen más que las mujeres, ¿no? Si no caemos en eso, o si no caemos en una explicación racial que diga, bueno, pues el hombre occidental de estos 5 países tienen niveles de coeficiencia de inteligencia superiores al resto del mundo. O si no caemos en una visión racista culturalista de que la civilización occidental del norte de Europa ha logrado niveles superiores al resto del planeta, si no caemos en ese tipo de discurso racialista o patriarcalista, entonces la respuesta a esa pregunta necesariamente tiene que ser una respuesta de tipo histórico mundial, porque la pregunta es cuándo, cómo y por qué ocurre que de momento hombres occidentales de 5 países monopolizan las estructuras de conocimiento de la modernidad. Y eso pasa no solamente por el lado de la derecha, sino también por el lado de la izquierda. Manejamos paradigmas montados en eso, en hombres occidentales de 5 países. Tanto la izquierda occidentalizada,
que no dije occidental, dije occidentalizada, porque usted puede ser un movimiento de africanos en Senegal y ser parte de la izquierda occidentalizada, porque para mí la izquierda occidentalizada no es un color de piel ni es una geografía, es una epistemología, es decir, una manera de ver el mundo. Y usted puede ser indígena en Bolivia y ser de la izquierda occidentalizada. Y usted puede ser un africano en Senegal y ser parte de la izquierda occidentalizada, porque lo que lo define no es tu color de piel o de dónde tú vienes, sino cómo estás pensando el mundo. Es decir, las estructuras de conocimiento epistemológicas. Eso es lo que define la izquierda occidentalizada. Y hay izquierda occidentalizada en todas partes del mundo, no solamente en Europa, sino fuera de Europa, en el tercer mundo. Está lleno de izquierda occidentalizada. Entonces, en mi trabajo yo identifico 4 genocidios epistemicidios en el largo siglo XVI, que son los que producen ese privilegio epistémico de hombres occidentales de 5 países de derecha y de izquierda. Y me refiero a la conquista de Al-Ándalus, donde hubo genocidio epistemicidio, es decir, destrucción física de seres humanos, pero también destrucción de estructuras de conocimiento, la quema de bibliotecas, ¿no?, etcétera, que hubo en la conquista de Al-Ándalus. Eso pasa a finales del siglo XV, hasta 1492, el 2 de enero, cuando cae finalmente Granada. Y claro, 9 días después aparece Colón y se reúne con la reina en el Palacio de la Alhambra con el plan de la ¿cómo se dice?, de la empresa de las Indias, ¿no? Porque él creyó siempre que estaba en la India. Pero bueno, porque iba con mapas chinos que él no sabía leer, pero bueno, eso es otra discusión. Colón no iba, como dice la gente, que se iba a caer por un precipicio, porque la Tierra, el cuento de hadas que nos hacen que la Tierra era plana y que se caía por un precipicio y que era un gran héroe, mentira. En aquella época ya se sabía que la Tierra era redonda y ya estaba demostrado en diferentes culturas, y además habían mapas chinos, habían mapas de musulmanes también, antes de Colón, que tenían dibujado la costa atlántica de Sudamérica con la costa atlántica de África. O sea, había un intercambio comercial impresionante de los indígenas de las Américas con China, con África, con el mundo musulmán, con los vikingos, con medio mundo. ¿Entiendes? O sea, que no eran sociedades aisladas, primitivas, eran sociedades con un nivel de civilización material impresionante, mucho más de cualquier sociedad europea en la época. O sea, por eso Hernán Cortés queda impresionado cuando llega allí. Y el deseo de conquista, cuando ven toda esa riqueza en términos de arquitectura, los metales eran oro, tenían unos puentes impresionantes, una ingeniería impresionante, tenían los calendarios más precisos del planeta, con capacidad de predicción solar, lunar, etcétera. O sea, se hacían operaciones cirúrgicas cerebrales, pero la historia eurocéntrica nos hace pensar, ¿no?, de que esos son primitivos y no sé qué, que andaban aislados del mundo. Y claro, la arrogancia imperial es decir que, o sea, en lugar de decir Colón cuando llegó allí, decir, oye, seamos humildes, la Europa de la cristiandad, que era una Europa aislada del mundo, que era una Europa bastante oscurantista, llega allí, ve eso, y en lugar de decir, oye, finalmente nos enteramos que esto existe, ¿no? Finalmente nos enteramos, porque ya los vikingos lo sabían, los musulmanes, los africanos, los chinos, medio mundo, y finalmente, en lugar de ser humildes y así, dicen, no, lo descubrimos, ¿no? Que es la arrogancia imperial, porque además eso de descubrirnos es muy racista, porque hay seres humanos viviendo allí hace 20.000 años. Entonces, como que descubriste que no son seres humanos los que estaban allí ya, ¿no? Además de que el resto del mundo ya lo sabía, menos tú. Entonces, si tú pues te enteraste hace poco, pues oye, entonces un poco más de humildad, pero no, la arrogancia imperial, no, lo descubrimos, ¿no? Y ahí está en Barcelona la estatua de Colón, ¿no? Haciendo así, bueno, y algún nacionalismo catalán vindicando a Colón como un héroe, etcétera, etcétera. Bueno, espérate un momento, o sea, eso es muy colonial, cuidado porque eso es muy colonial. Entonces, si vamos a ser nacionalistas, tenemos que ser nacionalistas revolucionarios y decoloniales, no nacionalistas coloniales. ¿Bien? Entonces,
Está la conquista, el genocidio epistemicidio de Al-Ándalus, genocidio epistemicidio de los indígenas en las Américas, porque los métodos de conquista de Al-Ándalus se lo llevaron para las Américas. No tengo tiempo de elaborar eso, pero allí quemaron los quipus y los códices, igual que hicieron con las bibliotecas de acá. Además de prácticas de genocidio, colonialismo de población, todos los métodos, lo que se llama la encomienda, empezó en la conquista de Al-Ándalus y se lo llevaron para las Américas. Luego, la conquista de África, donde van y secuestran africanos por millones y se los llevan a esclavizarlos en las Américas. Entonces, tenemos ahí ya 3 genocidios epistemicidios en el largo siglo XVI, entre 1450 y 1650. Todo esto está pasando al mismo tiempo. Y luego tenemos otro genocidio epistemicidio que es contra las mujeres en esto que llamamos hoy Europa, acusadas de brujas, quemadas vivas por miles y miles y miles acusadas de brujas. Entonces, ahí tenemos 4 genocidios epistemicidios que forman y son constitutivas de las estructuras epistémicas del mundo moderno colonial. La modernidad se funda en estos 4 genocidios epistemicidios, de manera que cuando el señor René Descartes, a mediados del 17, dice yo pienso, luego existo, ¿no? Ese yo, ya en el sentido común de la época, ese yo ya no podía ser ni un musulmán ni un judío después de la conquista del Al-Ándalus. Ya en el sentido común de la época, ese yo no podía ser tampoco un africano después de la conquista de África y el secuestro masivo africano para esclavizarlo en las Américas. Ese yo no podía ser tampoco un indígena de ninguna parte del mundo, ni una mujer, ni siquiera una mujer de los 5 países. Entonces, ¿quién quedó allí con el privilegio epistemológico? Quedaron los hombres occidentales, pero ya no cualquier hombre occidental, porque Descartes escribe su obra después de la Guerra de los 30 años, que es cuando Holanda desplaza la península ibérica del centro de ese sistema mundo que se crea con la expansión colonial a partir de 1492. Entonces ya para 1740, cuando él escribe el discurso del método, dice yo pienso, luego existo, ese yo que tiene ahora la nueva autoridad del conocimiento, ese yo ya era claramente un hombre occidental de estos 5 países, porque con la guerra de los 30 años se crea, y con la reforma y contrarreforma, la división entre norte y sur de Europa. Y ahí se va a subalternizar el sur de Europa y se va a desplazar la península ibérica, que fue la que comienza la expansión colonial a las Américas, y los reemplaza ahora los poderes nordo-occidentales europeos, empezando primero con Holanda, luego Inglaterra y luego, más recientemente, los Estados Unidos. Es decir, que el centro de ese sistema mundo se va desplazando y la península ibérica queda subordinada, al punto que Immanuel Kant, en sus escritos antropológicos, pues va a decir a mediados del 18 que la razón, la racionalidad está en los países al norte de los Pirineos. Y los que están al sur de los Pirineos, por supuesto, la razón no está en el hombre amarillo, ni en el hombre negro, ni en el hombre rojo, él lo dice en sus escritos antropológicos, sino que el uso de racionalidad está ni tampoco en los hombres al sur de los Pirineos, que están fuera del privilegio epistémico de la modernidad, y ahora pasa al noroeste de Europa, que son los que van a tener la autoridad de decir para usted qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para usted. Y entonces, en ese momento, además, fíjense que él habla de hombres, hombre amarillo, hombre africano, hombre rojo, y por supuesto él no menciona a las mujeres porque para él las mujeres están fuera de uso de razón o de racionalidad. Entonces, digo esto porque el proceso de subalternización del sur de Europa comenzó bien temprano en el siglo XVII y esto empata con el tema de la epistemología en el sentido de que vivimos con estructuras epistemológicas que todavía están ancladas en hombres occidentales de 5 países. Las mujeres incluso de los 5 países, ya no hablar de las del resto del mundo, están fuera de ese privilegio epistémico. Entonces, aquí tenemos las estructuras patriarcales y raciales que son constitutivas a la modernidad capitalista. Es decir, la modernidad capitalista no es solamente un sistema económico, sino que el capitalismo está ya constituido por lógicas civilizatorias.
lógicas coloniales, lógicas patriarcales, lógicas racistas, lógicas eurocéntricas, etcétera, etcétera, que son constitutivas cómo se organiza el capitalismo a escala mundial. Y por tanto, el capitalismo tenemos que entenderlo como un sistema enredado de una multiplicidad de relaciones de poder que no se agotan solamente en el aspecto económico, sino que el propio aspecto económico ya está atravesado por todas estas jerarquías. En otras palabras, ¿quién hace qué y cuánto te ganas por lo que hace en la División Internacional del Trabajo? Ya está organizado desde adentro, no como superestructura, sino como un principio organizador de la acumulación de capital y de la economía política por lógicas racistas, por lógicas sexistas, por lógicas eurocéntricas, por lógicas cartesianas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que empezamos a ver entonces que cuando hablamos de independencia, tenemos que hablar de muchas otras cosas, que no se puede quedar la independencia en una cuestión jurídico-política, sino que la independencia tiene que ir acompañada de procesos que den cuenta de un proceso radical que sea desde abajo constitutivo, que ponga en cuestión todas estas lógicas civilizatorias y el sistema mundo en que estamos, que pasa por lo económico, pero lo económico no es solamente lo económico, sino son muchas otras cosas al mismo tiempo. Entonces, eso significa tomarnos en serio una serie de luchas que hay que mirarlas en su propia dinámica, que no puedes reducirla a otra cosa, pero que al mismo tiempo no las puedes entender sin las otras. Esa es la lógica de complejidad. Es decir, no puedes decir lo que determina en última instancia las relaciones de dominación sexual o de género en el plano del patriarcado de la cristiandad, porque el patriarcado que se ha globalizado no es cualquier patriarcado, es el patriarcado de la cristiandad, el que fue llevado al resto del mundo por todas partes. Habían lugares en el mundo donde no había patriarcado, ¿bien? En sociedades premodernas, precolonización europea. Habían lugares en el mundo donde habían formas patriarcales locales propias. Y por tanto hay que mirar en la concreta qué pasó en diferentes regiones del mundo. Hubo lugares del mundo donde el patriarcado de la cristiandad destruyó lo que había allí de relaciones de género y sexualidad que no eran patriarcales, que eran más igualitarias, las destruyó e impuso las de la cristiandad. Hubo otros lugares del mundo donde agarraron los patriarcados locales, los destruyeron e impusieron el de la cristiandad. Otros lugares agarraron el patriarcado local y se hibridizó con el de la cristiandad. Y hubo otros lugares del mundo donde no impusieron el de la cristiandad. En el proyecto colonial usaron el patriarcado que había allí. Entonces, esa complejidad de diferentes situaciones de relaciones de dominación de género y sexualidad, etcétera, a nivel planetario hay que mirarla en la concreta. Hay que mirarla en la concreta y no asumir a priori que el patriarcado es un sistema de 5.000 años. En eso las feministas decoloniales, indígenas, negras, incluso musulmanas, nos llaman la atención al hecho de que, cuidado, porque el feminismo más occidentalizado asume que el patriarcado existe en todas partes y que ha estado allí desde hace 5.000 años, etcétera, etcétera. Y ellas dicen, no, ese no es el caso en tal región o en tal otra región. Y por tanto, ellas vindican, no una vuelta al pasado, porque eso es imposible, pero vindican historizar, según historizamos las relaciones de clase, hay que historizar las relaciones de género y sexualidad y saber cuándo y cómo emergen ciertas relaciones de opresión en el mundo, porque para ellas es importante mantener la idea, como hacemos los marxistas con el tema de clase, de que hubo un momento de la historia donde las clases no eran estas que tenemos hoy y hubo un momento de la historia donde habría lugares sin clases sociales. Bien. Lo que significa que nos permite pensar en las posibilidades, no de volver al pasado, sino de mirar hacia el futuro y pensar en posibilidades de un mundo sin clase o un mundo donde la explotación de clase la podemos eliminar. De la misma manera, las feministas indígenas, negras, islámicas, etcétera,
miran hacia el futuro, mirando las posibilidades que tiene, que en un momento de la historia, en el oeste de África, no había patriarcado, y que llega allí con la colonización europea. O las indígenas de las Américas, que ven que en un momento de la historia no había patriarcado y que el patriarcado llegó allí con la colonización, en particular española y portuguesa. Entonces, eso le permite pensar de la misma manera hacia el futuro en la posibilidad de un mundo sin patriarcado. Porque si no es un sistema eterno de 5.000 años, es un sistema construido históricamente y socialmente, entonces es posible cambiarlo y es posible poder pensar hacia el futuro en otras posibilidades de relaciones de género y sexualidad. Muchas veces en la izquierda occidentalizada se confunde esta discusión y se cree que es que, los musulmanes y los indígenas, los negros, quieren volver al pasado. Y eso es imposible, claro. Nadie está diciendo eso. Ninguno de esos movimientos está diciendo eso. Lo que están diciendo es, permitamos mirar otras posibilidades en el pasado que nos permitan entonces pensar el futuro, el presente y el futuro de una manera otra, no de la manera como estamos acostumbrados, porque casi cuando dice que el patriarcado tiene 5.000 años y que ha sido así a través de toda la historia de la humanidad, pues espérate un momento, porque eso ya es casi como eternizarlo y casi como naturalizarlo. Y en realidad el mundo era muy diverso antes de 1492. Bien, el mundo era muy diverso. Y por tanto hay que mirar esto de manera historizada. De la misma manera que miramos las relaciones de clase y otras relaciones historizadamente. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces, la modernidad desde sus comienzos se constituyó como un proyecto colonial. Es decir, no hay modernidad sin colonialidad. Parte de lo que pasa es que si tú comienzas la historia de la modernidad-colonialidad en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pierdes de vista los 300 años que hubo entre 1492 y 1792. Muchas veces, por ejemplo, los franceses intentan poner el principio de la modernidad en la Revolución Francesa. Los británicos en la Revolución de 1691. Los holandeses en el Tratado de Westfalia en 1648. Y cuando empiezas por allá, hay unas narrativas que vienen del norte europeo de embellecer la modernidad. Es decir, de darle un rostro emancipatorio a la modernidad. Es decir, pensar la modernidad como un sistema de una crítica emancipatoria dentro de Europa. Pero si tú comienzas en 1492 esta historia, es imposible poder desenganchar la modernidad de la colonialidad. Es decir, la crítica interna a Europa es ya una crítica problemática porque es una crítica que está todavía pensada desde los intereses de oprimidos dentro de Europa, pero sin pensar que esto es un sistema mundo y que hay oprimidos en el otro lado. Entonces, una lucha emancipatoria desde adentro que no asuma la lucha emancipatoria fuera de las fronteras europeas es una lucha que se queda en una especie de imperialismo de izquierda o colonialismo de izquierda, en el sentido de que logras quizás para unos pocos pueblos mejorar su situación dentro del sistema, pero no te planteas a costa de la esclavización y colonización del resto del mundo. Entonces, mirado para poner una metáfora de lo que estoy tratando de decir, imaginemos o pensemos en la democracia ateniense, ¿bien? Y lo pongo como metáfora porque, por supuesto, que la civilización griega era muy distinto de lo que vivimos hoy. Esto es otra cosa a lo que era Grecia. Pero observen allí cómo la democracia era dentro de las murallas. Los ciudadanos libres, la democracia era dentro de las murallas. Fuera de las murallas estaban los esclavos. Y la condición de posibilidad de los privilegios dentro de la muralla y de la crítica dentro de la muralla era la esclavización de los que estaban afuera. ¿Bien? Entonces, la crítica interna dentro de las murallas de Atenas era una crítica ya problemática, vamos a ponerlo así, a medio camino, porque no se planteaba la emancipación, era la emancipación de los que estamos adentro, a costa de los que están afuera. No se planteaba la emancipación de los que están allá, fuera de las murallas. Bueno, pensemos el sistema mundo que vivimos como la democracia ateniense a escala global. Es decir, hay unos centros metropolitanos que serían
que dentro de esas murallas hay una acumulación de riqueza que se da al interior de esas murallas y donde hay entonces al interior de eso críticas, movimientos de clase o diferentes tipos de movimientos reclamando emancipación, reclamando una mejor situación, etcétera, pero sin plantearse la emancipación de la gente fuera de las murallas, es decir, de la gente colonizada, esclavizada, etcétera, por ese mismo sistema mundo. Entonces, el problema con eso es que una izquierda que se plantea emanciparse dentro sin tomar en cuenta la emancipación de los que están fuera de las murallas es una izquierda que termina de alguna manera reproduciendo nuevamente las estructuras colonialistas imperialistas, pero ahora desde la izquierda. Es decir, una izquierda que se corrompe. Eso es un viejo debate en la izquierda, pero sin una izquierda que sea antiimperialista y anticolonialista, al interior del espacio europeo se corre un grave riesgo de convertirse entonces en una especie de crítica, una crítica emancipatoria para unos pocos a costa de la opresión, esclavización y dominación del resto del mundo. Entonces, ahí hay un problema serio de límite, ¿no? De cuán radical puede ser un proyecto así. Entonces, habría que entonces, por tanto, para nosotros el tema de la modernidad, porque parte de lo que observamos, por ejemplo, en la izquierda, en cierta izquierda europea, es que siempre se mira la modernidad francesa como una solución frente a cualquier problema, ¿no? O alguna gente toma la modernidad alemana, otra gente toma la modernidad británica. Y el problema es que todas esas modernidades no son otra cosa que un proyecto civilizatorio. O sea, desde América Latina o desde el sur global, la modernidad no es un proyecto emancipatorio, es un proyecto civilizatorio, porque se hace todos estos elementos de libertad, fraternidad, igualdad y todo esto a costa de la gente que está fuera de las murallas. Entonces, por eso el proyecto de modernidad es un proyecto que desde sus comienzos está corrompido por la colonialidad. Es decir, modernidad y colonialidad son dos caras de la misma moneda. Y por tanto, la solución no puede ser más modernidad. La solución tiene que ser ir más allá de la modernidad. Entonces, por tanto, tiene que haber ahí un proceso decolonial que se plantee un más allá de la modernidad. No más modernidad, porque más modernidad es el desastre en que estamos. Es decir, la modernidad, fíjense, parte, para poner otro ejemplo de lo que quiero decir con lo del capitalismo organizado desde adentro con lógica civilizatoria, le pongo un ejemplo muy sencillo. Observen cómo el capitalismo es un sistema cartesiano. ¿A qué me refiero con eso? Esa división dualista de naturaleza hombre, fíjense, dicen hombre, las mujeres forman parte de la naturaleza, ¿bien? Pero vamos a decir, ese sistema dualista, vamos a ponerle un lenguaje diferente a como ellos los ponen, humano-naturaleza, ¿bien? Ese dualismo cartesiano, fíjense, que considera que la naturaleza son o otras formas de vida inferiores, por eso es hombre-naturaleza, porque las mujeres están del otro lado, del lado de la naturaleza, o objetos inertes, o formas de vida inferiores, objetos inertes, que son medios para un fin, sea para un fin de acumulación de capital, sea para un fin de generar, extraer recursos, etcétera, extractivismo, lo que sea. Pero siempre es mirando a la naturaleza como instrumental a otro objetivo y por tanto puede ser destruida para lograr X o Y fin. Pero si la destruye no afecta a lo humano porque lo humano es visto dualistamente como exterior a la naturaleza. Bien, eso que parece una cosa, una tontería, ¿verdad? Porque es una cosa obvia cuando tú piensas que la naturaleza es una cosa por allá y lo humano por acá y que si destruyes eso, pues no te destruyes a ti, pues esa tontería, fíjense las implicaciones que tiene. Por los últimos 500 años estamos construyendo en esta civilización tecnología que está informada por cosmogonías dualistas cartesianas.
Y esas tecnologías, cualquier tecnología que tú produces con esa racionalidad dualista, tiene allí la semilla y la racionalidad de la destrucción de la vida. Porque cualquier tecnología pensada a partir de ese esquema, inmediatamente te sitúa en la destrucción de todas las formas de vida alrededor tuyo. Porque no está pensado allí la reproducción de la vida. En cambio, si tú usas cosmogonías holísticas o de diversidad entre unicidad, como por ejemplo Pachamama en América Latina, o por ejemplo Ubuntu en África, o por ejemplo la noción de Tawhid en el Islam, que son nociones de unicidad, donde no existe naturaleza humana, sino que lo que existe son múltiples formas de vida coexistiendo bajo un solo cosmos. Y que si tú destruyes lo que está alrededor tuyo, te destruyes a ti porque formas parte de una unicidad con diversidad. Y si destruyes la diversidad, te estás destruyendo a ti mismo. Ahí tienes, porque la tecnología no es neutral, la tecnología tiene principios cosmogónicos, contrario a lo que diría la ciencia moderna. No es neutral la ciencia, ni es neutral la tecnología, tiene principios cosmogónicos. Por ejemplo, si usted construyera tecnología a partir de principios de Pachamama o Ubuntu, usted tendría formas de tecnología que tienen pensada la reproducción de la vida. Y por tanto, porque ya no se ve las otras formas de vida como exteriores a lo humano, sino como parte de una unicidad de diversas formas de vida coexistiendo dentro de un solo cosmos, y por tanto sabes que si destruyes eso allá, te destruyes a ti, y por tanto ahí está una racionalidad de reproducción de la vida, que lo que saques de aquí lo tienes que reponer, lo tienes que volver a poner en su sitio, porque si no se desbalancea la cosa y terminas destruyendo todo lo que está alrededor y a ti mismo. Bueno, eso que parecía una tontería sería un giro de colonial en las formas de pensar tecnología. Es decir, tendríamos producción de tecnología que tome en cuenta con otras racionalidades las formas de... por eso es que no es solamente la destrucción planetaria que vivimos, no es solamente que es un sistema capitalista, es que también es un sistema capitalista cartesiano, occidentalocéntrico, dualista, que hace que las tecnologías que se produzcan, porque lo que existe no es el capitalismo, sino un capitalismo históricamente constituido. Entonces estamos viviendo una crisis civilizatoria. Por eso es que el tema aquí, que es un tema que han puesto sobre la mesa los pueblos indígenas del mundo, pero que hay muchos intelectuales hoy día que se toman en serio este tema, como Boaventura de Sosa Santos, por ejemplo, el tema de la crisis civilizatoria. ¿Por qué una crisis civilizatoria? Porque estamos hablando de una crisis no solamente en la economía política de dominación norte-sur, no solamente una crisis en las formas de Estado, bien, esa es otra, las formas de autoridad política, donde se privilegia siempre, históricamente, en la modernidad capitalista, la noción de Estado-nación. Es decir, un Estado, una población, una identidad. Entonces, ahí hay un problema, porque si construyes un Estado que está bajo la ficción del Estado-nación, porque eso no existe en ninguna parte del mundo, eso no existe ni siquiera en el ejemplo quintesencial de Estado-nación, que es Francia. Y miren todos los problemas que tienen allí los franceses con sus diferencias, porque no logran dar cuenta de las diferencias al interior del Estado, que hay diferentes naciones, diferentes pueblos coexistiendo en un Estado. Por eso los pueblos indígenas de América Latina ponen sobre la mesa el tema y cambian constituciones en América Latina bajo el lema de que son sociedades plurinacionales, es decir, en la noción de plurinacional, múltiples naciones que están coexistiendo en un Estado. Entonces, la noción de Estado-nación, si bien puedes crear un Estado independiente, suponiendo Cataluña, pues puedes crear un Estado independiente que asuma la diversidad al interior de ese Estado, que no se asuma en el sentido moderno de un Estado, una nación, una identidad que corresponde de uno a uno entre Estado y población, porque eso es una ficción que no ocurre en ningún lado y que crea más problemas que soluciones. Imagínense los problemas que eso crea, que si en Europa eso es hay una crisis de ese tipo de Estado porque no funciona, hay un montón de problemas porque ahí está instaurado
en esas estructuras también las jerarquías racistas, ¿no? A través de esos discursos de Estado-Nación identitario, etcétera, termina de alguna manera excluyéndose gente que no corresponden a esas identidades hegemónicas. Entonces, imagínense esa forma de Estado de momento traspasada a África, donde viene un británico o un francés desde París o Londres trazando fronteras arbitrariamente y de momento metiendo allí 40 grupos étnicos diversos en esto y luego meten allí la idea de Estado-Nación y bueno, ahí tienen ya la fórmula de la guerra civil, porque lo que hacen es privilegiar a un grupo étnico sobre los demás quedan excluidos y ahí tienes la colonialidad del poder, ahí tienes la reproducción otra vez de todos los problemas nuevamente en el nombre de un Estado-Nación, donde ahora uno se constituye en ese universalismo que sabe qué es lo mejor para ti y que es el que sabe qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para ti. Entonces, ese uno puede ser, bueno, una etnia, una élite de una etnia africana que es privilegiada por los colonizadores y que luego viene y subordina a 30, 40 grupos étnicos dentro del territorio. Y en el nombre de Estado-Nación tienes ahí un monstruo de 7 cabezas, o sea, una cosa. Entonces hay que pensar entonces en descolonizar la noción de autoridad política que la modernidad ha privilegiado por excelencia, ¿no? Que es esa ficción del Estado-Nación. Y habrá que inventar otras formas. En América Latina los indígenas han pensado en esto de sociedades plurinacionales, ¿bien? Pero no tiene por qué ser plurinacional en el sentido de los indígenas de América Latina. Se pueden formular de otras maneras. Es decir, una Cataluña independiente puede tener ahí esa diversidad reconocida de múltiples formas, ¿no? Pero una diversidad que no sea el multiculturalismo liberal de siempre, donde yo ahora reconozco tu identidad, te doy dinero para que brinques y saltes en tu carnaval, pero mira, no cuestiones quién manda aquí, ¿no? O sea, perdóname, no cuestiones quién manda aquí. Aquí, no, ese es el multiculturalismo liberal con el que estamos. Eso es muy diferente a la noción de interculturalidad que manejan los pueblos indígenas en América Latina, que dicen, no, somos iguales porque somos diferentes. En otras palabras, es desde mi reconocimiento a mi diferencia que podemos entrar en un diálogo horizontal de uno a uno para construir entonces relaciones interculturales de cómo vivimos juntos. Pero no puede ser que tú, con tus mejores intenciones, me digas, yo te quiero hacer un igual a mí, pero no te he preguntado a ti si tú quieres ser igual a eso, ¿no? A lo mejor tú no quieres ser igual exactamente a ese modelo de la identidad, vamos a ponerlo así, del blanco criollo ecuatoriano, o de la identidad francesa, o de la identidad españolista. A lo mejor tú quieres ser otra cosa. ¿Por qué tienes que, como te digo, la invitación a que tú seas un igual, pero integrándote a lo mismo? ¿Por qué no establecer otro tipo de relación donde somos iguales porque somos diferentes, como dicen los zapatistas? En otras palabras, desde nuestras diferencias negociemos entonces unas estructuras que sean igualitarias, pero reconociendo que yo no quiero ser, ni vivir, ni vestirme, ni pensar como tú. Entonces reconóceme desde esa diferencia y desde ahí hablamos de igualdad, pero no me hagas igual a partir de que primero yo me tengo que asimilar a ti para después considerarme como un igual. Eso es colonialismo puro y duro. Entonces, bueno, yo creo que los catalanes entienden eso muy bien. Entonces, es algo que es importante, creo yo, acentuar. Bueno, yo no hablo de sistema capitalista o sistema mundo capitalista, porque si después de todo lo que les he dicho, vengo y digo eso, digo, oye, pero ¿en qué quedamos? ¿Bien? Entonces, yo prefiero hablar, a riesgo de sonar ridículo, de un sistema mundo, pues un sistema global, que destruyó todas las otras civilizaciones que existían en el mundo. Hoy queda una sola civilización planetaria, que es esta, y que es una civilización que no sabemos si los humanos estaremos vivos de aquí a 100 años y cuántas especies sobrevivan al desastre de la civilización occidental. Dije civilización occidental, no dije los humanos somos destructivos de la vida. Mentira. Los humanos han vivido por miles de años y han habido, oye, con todas las críticas que tengamos a las civilizaciones del pasado, ninguna ha sido destructiva como esta, porque no tenían ese dualismo cartesiano, tenían otras nociones, por más problemas y críticas que les podamos hacer. Ninguna ha destruido el planeta como esta, porque el dualismo cartesiano ha sido constitutivo a la manera como se organiza el capital, punto. No puedes desentrañar las dos cosas. Es decir, el capitalismo es cartesiano.
Y la tecnología capitalista es cartesiana y por tanto destructora de la vida. Entonces, no podemos desligar estas cosas. Entonces, cuando hablamos de un sistema mundo, estamos hablando de una civilización planetaria que destruyó todas las otras, que es esta civilización occidental, que capitalista, patriarcal, occidentalocéntrica, cristianocéntrica, moderna, colonial. Sistema mundo capitalista, patriarcal, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, moderno, colonial. Yo prefiero usar una frase así a riesgo de sonar ridículo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ponemos en la mesa todo lo que está en juego. Dejémonos de cuentos. Porque si seguimos usando el viejo lenguaje de sistema capitalista y lo dejamos ahí, y lo demás es superestructura, pues perdemos de vista estas lógicas civilizatorias que son constitutivas, no son superestructuras, sino que son constitutivas, son principios organizadores de cómo funciona el capitalismo realmente existente, ¿no? Decíamos, el socialismo realmente existente, ¿se acuerdan de eso? Debemos hacer lo mismo con el capitalismo. El capitalismo realmente existente, no el que nos imaginamos, no el abstracto, sino el que realmente existe. Y el que existe es occidentalocéntrico, es cristianocéntrico, es patriarcal, es racista, es cartesiano. Entonces, tiene todas esas lógicas allí, y no como superestructuras, sino como principios organizadores de cómo funciona. Entonces, descolonizar implica entonces un trabajo de tomarnos en serio entonces, en primer lugar, un trabajo de descolonización de la economía política del sistema mundo. No puede ser que sigamos en un sistema mundo donde toda la acumulación planetaria va del sur global al norte global. ¿Bien? Que en un momento fue la península ibérica, luego Holanda, luego Inglaterra, luego Estados Unidos, a lo mejor pronto China. Pues mira, estamos en lo mismo, ¿bien? Hay que descolonizar eso. Hay que descolonizar las formas de autoridad política. Hay que imaginar otras formas que no tienen que ser las mismas. Pueden ser diversas. Cataluña puede inventar otra cosa. No tiene que ser exactamente las de los indígenas de América Latina. Los indígenas nos invitan a pensar, ¿no?, otras posibilidades, pero no a que los imitemos. Ellos son los primeros que dicen, nosotros no somos modelo de nadie y no somos universalistas. Nosotros aquí estamos pensando desde nuestra realidad y tómalo como una invitación a pensar la tuya. Así es como siempre lo dicen los zapatistas, los aymaras, todo el mundo. No están en el proyecto universalista occidental, sino que están diciendo, oye, hay que pensar más allá del Estado-Nación. Y nosotros nos inventamos esto. Mira, hay que tú te inventas por allá, pero no podemos seguir en esto. En eso coincidimos, en el anti. Pero en el qué vamos a hacer, ahí va a haber pluriversalismo, ahí no va a haber universalismo, ahí va a haber múltiples respuestas a un mismo problema, no tiene que haber una sola respuesta a un solo problema, que era lo que pasaba con el socialismo del siglo XX, que tenían el modelo aquel de el socialismo y con esa tijera cortaban todo y todo tenía que ser así, y resulta que no funcionaba en ningún lado porque hay experiencias históricas y cosmogonías muy diversas en el mundo. Entonces, tenemos que tener una descolonización de las jerarquías raciales del mundo, hay que haber una descolonización de las jerarquías patriarcales, cristianocéntricas, que son de carácter sexual y de carácter de género, de dominación de género y sexualidad. Tenemos que ver una descolonización de las formas de pensamiento, de las epistemologías, donde le metamos ecología de saberes, diversidad epistémica a todo lo que estemos pensando. Nutrámonos del pensamiento crítico planetario, no del de hombres occidentales de 5 países solamente. Dije solamente, porque yo no estoy diciendo que tiremos a la basura a Marx, ¿ok? No me malentienda. Yo estoy diciendo que el pensamiento crítico en el planeta es muy diverso. Y tenemos que nutrirnos de esa ecología de saberes, como diría Boaventura de Sosa Santos, o diversidad epistémica, que nos permita pensar un más allá. Y ese más allá puede ser, hay que mirar cómo se piensa el problema, por ejemplo, ecológico, como un ejemplo. Bueno, cómo lo piensan los musulmanes. El pensamiento crítico musulmán. No cualquier pensamiento porque sea musulmán ya es crítico. No estoy hablando de un populismo epistémico. Estoy diciendo la gente que son anticapitalistas, antipatriarcales, anticoloniales, antiimperialistas, antieurocéntricos. Bueno, los que compartimos ese proyecto de diversidad epistémica, porque si yo no soy musulmán, ¿con quién yo dialogo? Pues el horizonte es que somos anti todo esto. Entonces yo dialogo con los que están luchando contra lo que yo estoy luchando.
Entonces, ahí yo identifico quiénes son mis aliados naturales y con los cuales puedo dialogar y aprender, y ellos pueden aprender de mí, y entramos en un diálogo horizontal. Entonces, eso ya es otra cosa, ya eso es pluriversalismo, ¿no? Entre todos definimos para todos qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para todos. Ese es pluriverso, no universo, ¿no? Entonces, habría que descolonizar las formas pedagógicas, habría que descolonizar las formas de pensar la ecología planetaria, habría que descolonizar, o sea, aquí hay trabajo para largo, ¿bien? Esto es una invitación a que aquí todos tenemos mucho que hacer, ¿bien? Y que no pensemos que aquí se agotó. Yo tengo más preguntas que respuestas, pero lanzo la cosa en el sentido de que la descolonización no es solamente una cosa jurídico-política por la soberanía de un Estado frente a otro, etcétera, sino que la descolonización pasa por muchos registros, por muchos otros registros de las jerarquías de poder, y que, bueno, hay intervenciones decoloniales a hacer en todas esas jerarquías de poder y en todos esos espacios. ¿Qué significa descolonizar la sexualidad? ¿Qué significa descolonizar las relaciones de género? Fíjense, las feministas islámicas, las feministas negras, las feministas chicanas, las feministas indígenas en la América, las feministas, tienen también sus propios proyectos de liberación que no son los mismos que las mujeres occidentales y no tienen por qué serlo. Pero el problema es cuando de momento el feminismo occidental dice la única manera de pensar la liberación de la mujer es esta, y si tú haces esta otra, pues tú estás descalificada. Un poco a lo Celia Amorós, ¿no? Celia Amorós que dice, el feminismo es de la ilustración o no es. Y viene Asmalan Rabet, la feminista islámica, y dice, pero yo no necesito de los hombres de la ilustración para pensar la liberación de la mujer. Yo tengo ya en mi tradición un pensamiento crítico con respecto a la liberación de la mujer. Yo no necesito ni de Kant, ni de Rousseau, ni de los de la ilustración. Yo tengo otros referentes y no tengo por qué subsumirme al tuyo. Entonces, si Amorós le dice, no, pero es que tú no puedes ser feminista si eres feminista islámica, o tú no puedes ser feminista si eres feminista negra. Entonces ahí volvemos al universalismo, uno que define para todos qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para usted, pero ahora desde el feminismo occidentalizado. Y entonces descualificando al resto de las mujeres del mundo que están luchando desde sus tradiciones, pueblos y experiencias sociohistóricas por la liberación de ellas mismas y creando un pensamiento propio con respecto a eso. Entonces eso sería, el pluriverso sería tomarse en serio esa diversidad epistémica, por ejemplo, en el caso del feminismo, ¿no? Y no agotar eso como que hay un solo epistem que agota toda la liberación y la explicación de la dominación de género o de sexualidad. Bueno, termino aquí porque ya aquí hace rato me están poniendo un cero bien grande pero abrimos esto a discusión. Gracias.